Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero y en esta oportunidad les traigo para mostrar un, un nuevo instrumento de fibra óptica. En este caso es una bobina de lanzamiento. ¿Pero qué es una bobina de lanzamiento o para qué sirve? Bueno, primero que todo debemos entender unos par de conceptos que se utilizan a la hora de realizar una medida con un OTDR o una reflectometría con un instrumento como este, un OTDR. Sabemos ya que existe parámetros que se llaman atenuación, reflectancia, por ejemplo, eh, final de fibra, inicio de fibra, pero hay un parámetro que se tiene que tomar en cuenta a la hora de realizar una medida que se llama dead zone o zona muerta, ¿ya? Este es un parámetro que tienen todos los OTDR y va a depender de la marca y del fabricante si tiene mayor o menor zona muerta, ¿ya? De atenuación. Eso quiere decir que al inicio de la fibra puede tener una zona muerta de, no sé, 100 metros, 50 metros, dependiendo del equipo. Esa distancia no va a poder ver el instrumento. Si hay atenuaciones, si hay una conector, una reflectancia, el instrumento no va a poder ver eso. Y es por ello que se utiliza una bobina de lanzamiento. Y una bobina de lanzamiento no es más que un rollo de cable de fibra tendido en una cajita como esta que está acá. En este caso, acá yo tengo una bobina de 500 metros. ¿Ya? El fabricante cuando entrega este tipo de instrumentos certificados dice la distancia, 500 metros, el tipo de fibra, single modo, sería mono modo, y los tipos de cabecera o extremo de inicio de fibra, que sería un conector SC APC en ambos extremos, tanto para el inicio como para el final. ¿Dónde se utiliza esto? Se utiliza a la medida del instrumento. Y que más o menos, mira, aquí les grafiqué un poquito, más o menos lo que hace este instrumento. Aquí lo tengo bien coloreado para no usar la tecnología PC. Vamos a usar el cuaderno. Tenemos un gráfico de OTDR, ¿cierto? Donde nace el disparo del láser para hacer la medición y llega al extremo final. Pero tenemos una zona que se llama Dead Zone. En este caso la grafiqué en 20 metros. De 20 metros hacia el inicio, el instrumento no va a poder medir ni realizar cálculos sobre esto que está acá, porque esta es la zona muerta de atenuación. No vamos a poder ver si hay un empalme mal hecho, un conector mal conectado, valga la redundancia, o una reflectancia muy alta, ¿ya? A partir del metro 20 hacia el final de la fibra, el equipo va a poder tomar todas las mediciones, la reflectancia, un quiebre de fibra, lo que ustedes vean, pero solamente en ese tramo, de los 20 hacia el final. ¿Dónde entra la bobina de lanzamiento? ¿Y qué es lo que hace? La bobina de lanzamiento se conecta al inicio del tendido de la fibra, pero la medición ya no nos va a importar la zona muerta. ¿Por qué? Porque va a estar conectada a la bobina de lanzamiento. Y a nosotros, ¿qué nos va a interesar? A partir del final de la bobina de lanzamiento, donde ya pasaron la fibra, ya pasó 500 metros, y ya sabemos que este es el final o el inicio de la fibra, y el final de la bobina y el inicio de la fibra. Es aquí donde ya podemos ver con exactitud la medida de la fibra y el tendido completo hasta el final, con todas sus atenuaciones, sus reflectancias, sus quiebres, todo lo que tiene la fibra en el tendido la vamos a poder ver a partir de acá. Por eso es muy importante realizar una medida de fibra óptica de un tendido, ya sea de un carrete para certificar, por ejemplo, o una medida de cualquier cosa. Usar una bobina de lanzamiento. Es muy recomendable usarla al inicio y al final, porque así podemos ver de extremo a extremo, de punto a punto, que la fibra óptica está en perfectas condiciones o está mala. ¿Ya? Esto, esto es lo que hace una bobina de lanzamiento. Hay de distintas medidas. En este caso, la que les decía yo acá es de 500 metros. Podemos encontrar de 300, de 1 kilómetro, de 2 kilómetros. Va a depender del modelo. Antiguamente, estoy hablando hace un par de años atrás, se usaban bobinas aproximadamente de 1 kilómetro, 2 kilómetros, porque los instrumentos, el OTDR, no estaban tan
tan especializados o tan modernos, por decirlo de alguna forma, que tenían su zona muerta muy amplia. Entonces, de 200 metros, 300 metros en algunos casos, y no teníamos el control sobre eso. Por eso se tenía que usar sí o sí la bobina de lanzamiento. Para el caso del instrumento que yo tengo acá, este equipo, el Exfo 730B, les voy a dejar ahí en la descripción el folleto del datasheet, que es muy importante que cada vez que tengan un instrumento de fibra o lo que sea, revisen siempre el datasheet, porque ahí sale todo: la zona muerta, las atenuaciones, el rango dinámico de un OTDR es muy importante. Luego vamos a dedicarnos a hacer un video del OTDR. No, lo tengo pendiente, no lo he hecho, para que puedan ver más o menos cómo es. Pero ahora nos vamos a abocar a nuestra bobina de lanzamiento. Como ustedes saben, a mí me gusta, si vamos a hacer una prueba, hacemos un laboratorio al tiro, para que vean más o menos cómo se grafica este gráfico. Yo acá en el super tablet que tengo acá, no hice el gráfico o la línea porque sí. Esto es más o menos, o lo que se refleja en una medida de OTDR. Claro, aquí está medida casi perfecta, sin atenuación. Pero bueno, ese es el fin de esto, que se pueda entender, que podamos aprender y que, no sé, sea más didáctico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tengo un jumper ya conectado al instrumento con una copla, porque les mostré recién que el conector es SC, y yo tengo un extremo de FC. Entonces tengo que meter una copla, un adaptador, para poder conectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar el instrumento para realizar una medición, y al final vamos a poner este otro. Estoy poniendo conectores que no corresponde, pero nos va a ayudar para que vean los picos que marca el instrumento, como reflectancia o atenuaciones. En este caso, como son distancias cortas, muy cortas, no va a marcar nada, pero podemos hacer algunas pruebitas. Entonces vamos a conectar acá, y aquí le vamos a añadir aproximadamente unos 6 metros más no, pero vamos a poder ver cómo funciona. Entonces, teniendo conectado el extremo A y el extremo B, vamos a realizar la medición. La mayoría de los OTDR, o todos los OTDR, vamos a apagar un poquito la luz. Ahí está. Todos los OTDR tienen la distancia que queremos medir, el pulso que queremos enviar a la fibra y el tiempo de adquisición, o el tiempo o la duración de la prueba. Entonces, en este caso, como ya sabemos que una distancia corta es de 500 metros la bobina, puedo medir, si quiero, en 650 metros. No les mencioné, de veras estamos hablando del rango dinámico y todo esto. El datasheet de este instrumento dice que el fabricante nos dice que este aproximadamente tiene una zona muerta de casi 5 metros. ¿Ya? De 5 metros hacia atrás no ve nada. Él no ve nada. ¿Ya? Pero eso es en condiciones ideales, teniendo un buen conector, una buena limpieza, teniendo condiciones de laboratorio. Va a dar una medida exacta. ¿Ya? Teniendo en consideración eso, vamos a realizar la medida. Entonces estamos en la medida 650, la vamos a dejar en adquisición de 50, o sea, el pulso de 50 nano, para que se pueda ver bien. Mientras más chico el pulso, más exacta va a ser la medición, pero como son distancias cortas no nos va a servir. Vamos a dar el instrumento en otro video, donde vamos a poder ver una medición ya con más kilómetros de distancia. Y el tiempo 30 segundos está bien para que haga la medición. Entonces le damos iniciar promedio, para que empiece a hacer la adquisición. Este es táctil. 30 segundos, empieza la medición, y ahí nos empieza a mostrar el inicio de la fibra y el final de la bobina de lanzamiento, que está a 500 metros, según lo que dice el fabricante. 500 metros de distancia. Y por supuesto ahí la curva que está ahí es por la extensión del conector que se puso.
Vamos a hacer la misma medición, pero sin el conector final, para que vean cómo se comporta el instrumento. Vamos a sacar el conector final. Ahí ya se ve, acá al fondo. Ahora solamente quedó conectada la copla. Y vamos a realizar la medición. Por luz se ve un poquito mal. Ya. Medición, no guardar. Vamos a ver qué nos muestra ahora. Debería marcar el final de la fibra. Ahí ya nos está marcando el final de la fibra. Si se dan cuenta, tiene una caída. Y ahí está la caída. Seguramente está midiendo eso. A ver, vamos a ver. Parece que está midiendo el ferrule del conector. A ver. Seguramente por la medida muy corta. Bueno, por la medida muy corta. Ahí bajo un poquito más. Vamos a bajar en 10 nano. Y ahí ya se ve la caída del término de la fibra. Ahí está haciendo el gráfico y el tendido de la fibra. Si se dan cuenta, ese es un término de fibra, llega hasta el final. Vamos a poner el conector. Ahora sí, tenía el pulso muy amplio, distancia muy corta. Lo recomendable es que la distancia sea directamente proporcional a la distancia. Distancias cortas, pulso corto. Vamos a poner el conector para que se vea cómo se desplaza la fibra unos metritos más. ¿Se dieron cuenta que tiene ahí el corte? Vamos a hacer la misma medición y posiblemente va a marcar una guatita más. Ahí se ve. Eso que está acá significa la fibra que acabo de poner. Hay una técnica en el OTDR, se la voy a explicar ahora aprovechando que tengo el cable ahí. Cuando nosotros medimos en tiempo real, tenemos al otro colega al final de la fibra, pero aquí tenemos que usar pulsos más altos. Tiempo real está mandando la señal constantemente y midiendo en tiempo real. A eso se refiere. Por ejemplo, si yo doblo el final de la fibra, voy a tener una caída de tensión en el gráfico. Y ahí vamos a poder, por ejemplo, detectar si estamos en el punto o no estamos en el punto. Ahí cayó. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más. No se nota mucho. Es que son distancias muy cortas. Vamos a ver. No me la va a ganar. Ahí se ve. Ahí sí que se vio. Mira, se dan cuenta el gráfico que está hasta a la cima, cerca del 550. Si yo quiebro la fibra al extremo final, va a bajar. Ahí bajó. Eso es como una técnica que existe aquí en el rubro de las mediciones, que por ejemplo si no encontramos la fibra, no sabemos dónde está, se hace ese pequeño quinque al final para detectar si estamos o no estamos en la misma fibra. Un pequeño truco que quizá ya muchos de los amigos telecos que están acá ya lo conocen, pero quizá otros no. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el video, lo hayan encontrado interesante de cómo funciona una bobina de lanzamiento. No tiene más que solamente conectar y desconectar, pero tiene una funcionalidad muy importante, que es medir y evitar la zona muerta de una fibra óptica. Eso sería, amigos. Los dejo invitados a suscribirse, a darle me gusta y a comentar. Comenten sin miedo. Toda la respuesta o todas las preguntas tienen su respuesta, o trato de darla. Así que los dejo invitados aquí al canal. Hasta la próxima. Les debo el video de el OTDR funcionando con más kilómetros. Chau.